¿Cómo están, chicos? Buen día. 3 minutitos más, por favor, para iniciar la clase, ¿sí? Algunos compañeros se están conectando recién, así que dentro de 3 minutos más damos inicio a nuestra clase. Está bien, doctor. Buenos días. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días, doctor, está bien. Listo, chicos, ahora sí, ¿cómo están? Buen día. Bueno, para empezar, por favor, algunas recomendaciones, ¿sí? Primeramente, la puntualidad, por favor. Sean puntuales con el inicio de nuestras clases. Bueno, prácticamente desde hoy, que es nuestra primera clase, hasta fin de año, nos vamos a dar un tiempo aproximado de 5 minutos para que ingresen a la reunión programada. ¿Sí? Yo creo que es el tiempo suficiente porque una gran mayoría, yo creo que está despierta desde las 6:45, pasando otras materias. Entonces, entre 5 a 10 minutos de tolerancia para el ingreso a nuestra reunión virtual, ¿sí? Estaba viendo algunos mensajitos que han dejado en el chat del grupo sobre que no pueden unirse a la reunión. Tengo algunas fotografías que le han tomado sus compañeros. No es que no puedan unirse, sino que lo que yo hago es programar la reunión eh, y me da la opción de activar la sala de espera.
Entonces, ustedes se unen en el horario correspondiente y yo los voy a ir aceptando a todos aquellos que han ingresado en el horario establecido, ¿sí? Eso para evitar, bueno, algunas faltas que cometen, ¿no? Algunos estudiantes, como por ejemplo, se conectan, dicen presente y salen de la reunión, etcétera. Entonces, a través de esta programación que nos permite la plataforma Teams, en el horario inicial de clases, lo que mi persona va a hacer es que todos esperen en la sala de espera. Posteriormente, yo los admito y nadie más sale de la reunión, ¿no? Es la forma en la cual yo me doy cuenta de quién abandona la reunión, quién ingresa tarde, quién ingresa fuera del horario establecido, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, ¿no? Hay varios de sus compañeros que recién están enviando la solicitud para unirse a nuestra reunión virtual, ¿no? Con retraso ya. Entonces, la primera recomendación, doctores, el horario es sumamente importante, ¿sí? ¿Qué otra recomendación? Bueno, es la primera vez que nos estamos conociendo. Yo en este momento no tengo una cámara en mi dispositivo, pero ya a partir de la siguiente clase, bueno, eh, ya vamos a tener este tipo de comunicación activando nuestras cámaras, ¿no? No solamente yo, sino también todos ustedes deben tener la cámara activada, por favor, ¿sí? Si se están conectando desde un dispositivo celular, su teléfono celular tiene cámara, puede usarlo. Si se están conectando desde una tablet, desde un iPad, desde un computador, de la misma forma, eh, tienen que encender la cámara. Es la otra forma de cerciorarme de que están presentes, porque en ocasiones anteriores, ya desde el año 2019 que utilizamos esta plataforma virtual para impartir clases, no faltaba el estudiante, ¿no? Que se encontraba conectado, pero en realidad se encontraba durmiendo, realizando cualquier otra actividad. Entonces, no es lo deseable. Lo deseable es que a través de estas reuniones virtuales, de alguna manera, logremos desarrollar las competencias que tanto exige la universidad para sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, dentro de unos minutos más, por favor, van a activar sus cámaras absolutamente todos. ¿Alguna duda hasta acá que tengan sobre lo que hemos mencionado, sobre estas dos reglas importantes para que desarrollemos de forma adecuada las clases? Ninguna. Bueno, les comento un poquito sobre el avance de la materia de semiología. No sé cómo ustedes han estado estudiando otras materias el año pasado. Probablemente varios docentes o quizás en su mayoría optaba por hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Solamente hablar, 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 hablar y no tener ninguna respuesta por parte del estudiante. Como les había mencionado hace algunos minutos atrás, es sumamente importante desarrollar competencias en los estudiantes. Y se puede realizar a través de la virtualidad, solamente que para eso se requiere lo que es una mayor participación por parte de ustedes. Entonces, en lo posible, vamos a utilizar todas las herramientas virtuales que se encuentren a nuestra disposición en la actualidad para desarrollar estas competencias. Es decir, que van a tener tareas de forma continua. Probablemente este semestre sea un poquito tedioso llevar mucha teoría. Sin embargo, vamos a tratar de que ustedes realicen ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, van a tener que realizar exposiciones, van a tener que realizar alguna vez lo que es algún examen de aptitud, vamos a realizar pruebas de la misma forma que sean periódicas,
van a realizar algunos trabajos, monografías, investigación, etcétera. ¿Por qué les comento eso? Porque usualmente en la materia de semiología no existe nota práctica, ¿sí? No es como las materias de primer año y segundo año, donde ustedes por cada parcial tenían una nota práctica. En la materia de semiología es un poquito diferente porque tanto el primer parcial como el segundo parcial no tienen nota práctica. Sin embargo, antes de que acontezca, por ejemplo, este tipo de situación que nos ha obligado a realizar las actividades de forma virtual, ustedes realizaban sus prácticas hospitalarias. Y tengo entendido que van a realizar sus prácticas hospitalarias, ¿no? Dentro de poco. Entonces, eh, esas prácticas que ustedes realizaban en los hospitales tenían un puntaje, pero ese puntaje no se sumaba a cada parcial, solamente se sumaba al examen final. Me dejo entender de mejor manera. Nuestro primer parcial va a tener un puntaje de 100 puntos, el segundo parcial va a tener el mismo puntaje de 100 puntos y el examen final tendrá un puntaje de 80 puntos el teórico y 20 puntos el práctico, ¿sí? Sin embargo, el año pasado yo hablé justamente con sus coordinadoras de la carrera de medicina para que nos permitan y tengamos la posibilidad de que cada parcial tenga su nota práctica, ¿no? Por los trabajos que ustedes realizan, porque van a realizar videos, documentos, investigaciones, exposiciones, exámenes periódicos. Entonces, voy a esperar la respuesta de las doctoras. Creo que no va a haber ningún problema porque el año pasado ya nos han permitido. ¿Sí? Algo importante sobre este último punto que acabo de mencionarles es que cada uno de ustedes, por ejemplo, va a realizar lo que es una exposición. ¿Listo? Pero en este apartado especialmente que son las exposiciones, vamos a hacer sumamente estrictos con el tiempo de presentación y con la fecha de presentación. ¿Sí? Si, bueno, Juanito tiene que realizar la exposición para el día miércoles, tiene que realizar la exposición para el día miércoles. No podemos suspender las exposiciones que ustedes van a realizar por otra fecha. Eso porque, bueno, yo estoy a cargo ahora de 5 grupos de fisiopatología, de 4 grupos de semiología, entonces, por la gran cantidad de alumnos, por el tiempo, por ejemplo, que dispongo para dar clases virtuales, este es muy limitado, ¿sí? Entonces, si por X o Z motivo el estudiante ha perdido la posibilidad de exponer, lamentablemente su nota será de 0. Sobre ese punto no se preocupen porque no les voy a dar temas, exámenes de un día para el otro. Generalmente lo que yo hago es enviar una tarea el fin de semana, un sábado, supongamos, y tienen una semana para realizar ese trabajo, ¿no? Cualquiera, el que sea. Así que tomen en cuenta eso, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto que hemos hablado? Doctor, Sí. ¿podría repetir cuánto va a ser la nota para los parciales? Tengo entendido que va a ser 80-20. Todos van a ser así mientras nos permita lo que es la, bueno, coordinación de la carrera de medicina. Como les había mencionado, el semestre pasado no ha habido problema alguno con esta sugerencia que se ha realizado porque he tenido muy buenos estudiantes que realmente han presentado trabajos excelentes. Entonces, a manera de recompensarles es que cada parcial ha tenido su nota práctica. ¿Sí? Obviamente, voy a conversar nuevamente con las doctoras para que nos permitan implementar esta modalidad por parcial y no solamente así el examen final. En otras palabras, si es que nos permiten, cada parcial teórico tendría un puntaje de 80 puntos y las prácticas sumadas tendrían un puntaje de 20 puntos. Dentro de estas notas prácticas tenemos 2 casillas a llenar especialmente para lo que es participación
en las reuniones. Para eso manejamos un programa especial que nos permite descargar la plataforma Teams, en la cual yo puedo observar qué personas son las que participan, qué personas son las que rinden los exámenes, cuáles son aquellas personas que tienen lo que es mayor participación cuando se les realizan algunas preguntas, cuántas personas han levantado la mano, etcétera. Entonces, la participación, doctores, en clases tiene un puntaje. ¿Sí? Eso lo hago justamente también para evitar que todos se encuentren en silencio, ¿no? Porque, como les había mencionado, la idea es desarrollar las competencias en ustedes y evitar que todos se encuentren callados. Probablemente todos están calladitos porque tienen miedo a equivocarse, pero entre más se equivoquen, doctores, mejor. Así vamos a cometer menos errores en nuestro examen y dentro de nuestra vida profesional, ¿sí? Ahora, hay ciertas situaciones, obviamente, que escapan de nuestras manos. Hay estudiantes que trabajan, que, bueno, diferentes, ¿no? Temas que pueden evitar que asistan de forma regular a las clases. Todas estas situaciones, por favor, tienen que ser comunicadas con anticipación. Les pongo el siguiente ejemplo. El semestre pasado yo he tenido que sacar una lista de estudiantes inhabilitados, ¿no? Que tenían 20, 30, 40 faltas y muchos de ellos ni siquiera han asistido a una clase virtual, ¿no? Podían hacerlo desde cualquier lugar del mundo, con la excusa de que ellos trabajaban, de que no podían conectarse en horarios de trabajo. Pero este tipo de situaciones, doctores, tienen que ser comunicadas al inicio del semestre y no así al final, ¿sí? Porque al final, cuando avisan de este tipo de inconvenientes, bueno, complican prácticamente a todos, a ustedes mismos que son los estudiantes, porque tenemos que reprogramar las fechas, van a dirección de carrera, se dirigen al rectorado, al vicerrectorado, me tienen que enviar la carta, por ejemplo, para programar la nueva fecha de exámenes, presentación de trabajos, y nos complican prácticamente a todos. Entonces, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, o que van a tener algún problema que les impida posteriormente asistir a las clases virtuales de manera regular, tienen que avisar con anticipación. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Hemos tenido la mala experiencia de que estudiantes se pronuncian al final del semestre y lamentablemente, doctores, por cuestiones de tiempo, mi respuesta a sus coordinadoras, a rectorado, a vicerrectorado es la misma. Yo les digo, yo no puedo hacer nada porque ya hemos programado las clases. Lamentablemente el estudiante tiene que repetir la materia y le queda la opción de instancia. Entonces, tomemos en cuenta todo eso, por favor. ¿Listo? En este momento, bueno, voy a escribir. ¿Ese qué grupo es? Perdón, ¿el grupo A? Sí, doctor, Sí, es el doctor. grupo A. Listo, gracias. Bueno, les voy a escribir sobre los libros que, que vamos a llevar en la materia de semiología. ¿Sí? Son libros, no es solamente uno, porque tenemos que realizar lo que es un estudio complementario, ¿no? Si hay algo que lamentablemente ha llevado a que el estudiante se malacostumbre, es el uso de textos, el uso de guías que son de autoría de sus docentes de primer, de segundo año, y no así libros oficiales, ¿no? Uno que otro docente utilizará lo que es un libro oficial. Bueno, por la situación actual también que estamos atravesando, probablemente muchos tengan la queja de por qué nos está pidiendo libros si basta con uno. Lamentablemente no es así. Sin embargo, estos libros que les estoy solicitando, que les voy a solicitar, pueden encontrarlos en las bibliotecas virtuales de la universidad. El año pasado he tenido la posibilidad de ver si existían estos libros virtuales en la biblioteca de la universidad y están disponibles. ¿Sí? En caso de que no sepan cómo descargar, tienen un centro de ayuda
Así que pueden pedir a ellos cómo ingresar a las bibliotecas virtuales, cómo descargar los libros, o son libros que están liberados para Bolivia, para Latinoamérica, así que a través de cualquier plataforma médica también pueden descargar estos libros. Para empezar, son 2 libros los que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar lo que es el libro de Semiología de Chamorro, que es la tercera edición, que enseguida les envío al chat del grupo. Y vamos a utilizar el libro de Semiología de Suros. ¿Sí? Ambos libros se complementan. El primer libro, el libro de Semiología de Chamorro, es demasiado simple. ¿Sí? Es de un autor chileno. Y como bien ustedes saben, literatura latinoamericana no es la ideal. Omite mucha información que es de suma importancia, especialmente en lo que es semiología. Sin embargo, el libro de Semiología de Suros es completo y es un libro de semiología que es muy detallado, que es, podemos decir, el ideal para la materia de semiología, y no solo para la materia de semiología, sino que les va a servir también para materias futuras, ¿no? Nefrología, etcétera. Entonces, el libro de Semiología de Suros es el ideal. Es un libro de autor español y el otro es de, bueno, perdón, Suros es de autores españoles y estadounidenses. Entonces, es un gran aporte a lo que es el libro de semiología y es prácticamente el libro ideal para este tipo de materia. ¿Sí? Solo 2 libros. Al siguiente semestre vamos a utilizar otros libros porque nuestro programa analítico cambia. Vamos a ver cosas que son mucho más complejas, como por ejemplo examen neurológico. Bueno, cuando sea la ocasión les voy a solicitar qué libro es el que vamos a utilizar. Y bueno, a medida que pase el tiempo, si tenemos que actualizarnos, vamos a utilizar algunas guías de sociedades internacionales reconocidas. Les voy a pedir entonces como recomendación que se olviden, por ejemplo, de estudiar lo que es información de Wikipedia, del Rincón del Vago, etc. Tenemos sociedades internacionales que nos permiten descargar archivos, revistas, etcétera, para realizar lo que es un estudio adecuado de la materia. Incluso en la misma universidad les ofrece las bibliotecas virtuales Hinari, que desde que yo era estudiante siempre han estado allí, pero probablemente algunos de ustedes conozcan, ¿no? Así que la recomendación es esa, ¿no? Que ya vayan estudiando las bibliotecas virtuales para descargar sus libros. La universidad les está ofreciendo todos los recursos doctores para que tengan un aprendizaje adecuado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Activen sus camaritas, por favor. Doctor, disculpe, el libro de Semiología de Suros, ¿qué edición es? Estamos en la octava, puede ser la octava edición, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. En el libro de Semiología de Chamorro es la tercera edición. Doctor, ¿Sí? ¿habría algún problema si es que tuviera la segunda edición del Chamorro? Mire, ¿qué edición? De la tercera para adelante, tenemos la tercera edición, tenemos una cuarta edición que en realidad es una revisión de la tercera edición. La tercera edición sería la idea. La segunda edición también, pero el problema es que tienen algunos errores de transcripción. ¿Y cuál es el problema? Que va a ocasionar confusiones en ustedes, ¿no? Les pongo un ejemplo del libro de semiología de Chamorro de segunda edición, es que describe la proyección hepática como si el hígado se situara hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho. Entonces, debido a esos problemas de transcripción, luego viene el reclamo del estudiante y bueno, queremos evitar, ¿no?, ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y Doc, una consulta entre la cuarta y la tercera edición,
hay mucha variación como tal, No, porque dijo que era una revisión, ¿no? sí, no, la verdad que no, es prácticamente la misma. Incluso si ustedes ya van comprando estos libros, probablemente les ofrezcan la cuarta edición como tercera edición y segunda reimpresión. Como les digo, no nos vamos a complicar mucho en eso. Suros octava, ¿sí? Que pueden descargarlo en formato PDF de cualquier página, como les había mencionado. Y Chamorro, en lo posible, doctores, la tercera edición. Si tienen una segunda edición por allí de sus hermanos, excelente, nos sirve, no hay necesidad de comprar, pero estén atentos siempre a las correcciones que vamos a realizar en el transcurso de nuestra clase. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, Adelante. ¿el libro de Argente nos sirve? El libro de Argente es muy bueno para la materia de semiología y también para la materia de fisiopatología, ¿sí? Pero, bueno, de eso les iba a hablar en las clases de fisiopatología, porque tenemos diferentes libros de Argente. Tenemos el libro de semiología, tenemos el libro de semiotecnia y tenemos el libro de semiología y fisiopatología, ¿sí? Si ese es el libro de semiología adaptada a la fisiopatología, es excelente, porque vamos a poder utilizarlo tanto en nuestras clases de semiología y sobre todo en nuestras clases de fisiopatología, ¿sí? Pero es buenísimo el libro de Argente, que igual lo vamos a ver para la materia de fisiopatología. ¿Alguna otra duda? El libro de Argente Álvarez, eso en fisiopato los voy a pedir. ¿Alguna otra pregunta o duda, doctores? Ninguna. Bueno, entonces comenzamos con nuestra clase. Primero me presento, yo soy su docente, el doctor Díaz, que voy a ser el encargado de formarles en dos materias que son pilares fundamentales dentro de la carrera de medicina: semiología y fisiopatología. ¿Sí? Formo parte de la Sociedad Americana de Cardiología. Eh, Son 6 años ya que llevo dando, 7 años que llevo dando docencia en la Universidad del Valle. Me desempeño como docente justamente de semiología y fisiopatología. Y bueno, dentro de lo que es el ámbito de medicina, ejerzo en la parte de lo que es terapia intensiva, medicina crítica, ¿no? Tengo la maestría en toxicología. Tengo, o actualmente, perdón, estoy cursando lo que es la maestría en algología virtual con una universidad española, que es la Universidad de Salamanca. Y de la misma forma, estoy cursando mi maestría, bueno, prácticamente ya terminando y realizando mi tesis para la maestría en educación superior por competencias, ¿no? Y justamente dentro de esta maestría en educación superior por competencias tenemos varios módulos sobre lo que es el uso de tecnologías en información, aprendizaje y comunicación. Entonces, creo personalmente que estoy preparado dentro de lo que es la formación docente para formar y desarrollar competencias en ustedes, ¿no? Así que, bueno, yo también quiero conocerlos. No nos vamos a presentar porque son un montón de estudiantes y vamos a perder toda la clase, ¿sí? Pero vamos a empezar con el desarrollo de nuestra clase, ¿sí? Primeramente haciéndolo tal vez a manera de conversatorio y posteriormente realizando lo que son las presentaciones de cada uno de los temas. ¿Listo? Bueno, como les estaba mencionando, este semestre ustedes van a ver 3 materias que son pilares fundamentales en la formación como médicos: semiología, fisiopatología y farmacología. Independientemente de la especialidad que ustedes escojan a un futuro, estas 3 materias siempre les van a acompañar y se interrelacionan. Semiología lo van a ver de por vida, deben conocer el proceso fisiopatológico de la enfermedad,
porque el proceso fisiopatológico de la enfermedad nos va a dar a entender una correcta interpretación de síntomas y signos, que es la semiología, y si yo sé interpretar de forma correcta este tipo de datos clínicos, seré capaz de realizar un diagnóstico oportuno. Y si yo sé realizar un diagnóstico oportuno, obviamente también voy a saber realizar una terapéutica adecuada, es decir, farmacología principalmente, ¿no? Entonces son 3 materias a las cuales ustedes tienen que prestarle la mayor atención este semestre y el próximo, ¿sí? Las otras materias, anestesiología, inmunología, no les estoy diciendo que son menos importantes, pero dentro de su pénsul, ustedes han visto que si reprueban semiología, no pueden llevar materias de 4º año. Si reprueban fisiopatología, de la misma forma. Si reprueban farmacología, de la misma forma. Necesariamente para que ustedes pasen a 4º año, deben aprobar estas 3 materias, ¿sí? Que son la base de la medicina prácticamente. ¿Listo? Entonces, a ver, ya les he mencionado, recuerden que la participación cuenta. Levanten la manito con cada pregunta que hacemos. No importa si se equivocan, recuerden que estamos acá para equivocarnos. Entre más nos equivoquemos, mejor. Así vamos a cometer menos errores en nuestro examen y también en la práctica clínica. ¿Listo? ¿Qué entienden, doctores, ustedes por síntoma? ¿Qué será un síntoma? Es algo Una, subjetivo que siente el paciente. Es algo que Subjetivo que podemos presenciar en el paciente o que nos hace saber. listo, está bien. Les voy a pedir, por favor, que levanten la manito. Sí, es importante que levanten la manito. ¿Sí? Es una manifestación subjetiva. ¿Qué entienden por una manifestación subjetiva? ¿Qué será subjetivo? Nada. Están con sueño todavía, doctor. Una manifestación en sí que se siente como tal, pero no se puede ver. Exacto, lo que dice su compañera, ¿no? Es una manifestación que no se puede observar. Es una manifestación que relata al paciente. Y lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la materia de semiología es justamente interpretar ese tipo de manifestaciones. Esa madrugada uno de sus compañeros mencionaba lo siguiente. Me decía, es una manifestación que no se puede interpretar. ¿Sí? Eso está totalmente equivocado. Se puede interpretar, sí, pero no se puede ver. Deme el ejemplo, a ver, Vanessa, que ha levantado la mano. Vanessa Barral. Deme el ejemplo de un síntoma. Puede ser el dolor. El dolor, por ejemplo. ¿Sí? Es una manifestación que yo no puedo observar. Yo no puedo medir de forma cuantitativa, aunque más adelante vamos a estudiar que existen tablas que nos van a permitir estudiar la intensidad del dolor, y es una manifestación demasiado subjetiva, varía de paciente a paciente. Eso ustedes ya lo han visto en sus clases de fisiología. Depende, por ejemplo, del umbral de dolor de cada individuo y depende también de la tolerancia al dolor de cada individuo. ¿Sí? Es una manifestación entonces subjetiva, que no se puede observar, pero que el paciente refiere. ¿Sí? ¿Qué será un signo entonces? Adrián Mateo Velarde. Signo llega a ser algo que sí podemos medir y cuantificar, por ejemplo, la Listo, está bien lo que dice su compañero. Es una manifestación objetiva, es aquello que se puede medir, es aquello que se puede observar, es aquello que se puede cuantificar. Un ejemplo, la fiebre. Sin embargo, les pongo el ejemplo sobre la fiebre. Puede ser un síntoma, puede ser un signo o puede ser un diagnóstico. Probablemente, a ver, vamos a hablar de lo que se ha puesto de moda estos últimos meses, ¿no? Coronavirus.
Pacientes asintomáticos que presentan, por ejemplo, lo que es un incremento de la temperatura corporal, fiebre. Asisten al banco, asisten al supermercado, el guardia de seguridad o el policía detecta que su temperatura corporal se encuentra incrementada, pero el paciente ni cuenta se había dado que sufría de fiebre. En ese caso estamos hablando de lo que es un síntoma. Pero cuando ustedes refieren o cuando ustedes tienen, por ejemplo, fiebre, muchas veces también existe una serie de modificaciones que nos van a orientar a que padecen de este tipo de alteración. Por ejemplo, los ojitos se les vuelven más rojos, la piel es sudorosa, tienen taquicardia, empiezan a transpirar, etc. En ese caso, hablamos de signo. ¿Y en qué caso hablamos de diagnóstico? Que eso lo van a ver seguramente en sus clases de infectología. Por ejemplo, la fiebre de origen desconocido. ¿Sí? Entonces, está bien, sabemos lo que es un síntoma y sabemos lo que es un signo. ¿Y qué será un síndrome? Doc, ¿un síndrome no es el conjunto de signos y síntomas? Un conjunto de síntomas y signos. A ver, ¿qué nos dice Mario? Mario habló, ¿verdad? ¿Qué nos dice Cristian Daniel? Ah, no, yo hablé, Cristian. Cristian, adelante Yo, entonces, Mario. yo, Mario, doctor, también considero que es un conjunto de signos y síntomas que son propios de una enfermedad. Listo, está bien. Podemos decir que es un conjunto de enfermedades, lo vamos a denominar así, que se caracterizan por presentar síntomas y signos similares. ¿Sí? Por eso les pongo un ejemplo. Síndrome de insuficiencia renal aguda. Yo sé que todavía no saben, lo vamos a estudiar más adelante, especialmente en la materia de fisiopatología. Cuando hablamos de síndrome de insuficiencia renal aguda, los síntomas y signos son similares, muchas veces los mismos, pero son diferentes enfermedades los que pueden ocasionar este tipo de síndrome. Les pongo un ejemplo. La insuficiencia renal aguda puede clasificarse según su causa en 3 grupos. La insuficiencia renal aguda prerrenal, la intrarrenal y la posrenal. Cuando hablamos de prerrenal, depresión de volumen. Cualquier tipo de patología que sea capaz de producir depresión de volumen. Un ejemplo, un paciente quemado, una deshidratación severa, un síndrome compartimental y un shock hipovolémico. Si ustedes se dan cuenta, son enfermedades diferentes que tienen un proceso fisiopatológico totalmente diferente. Estamos hablando de deshidratación por una diarrea masiva, por ejemplo. Estamos hablando de un paciente quemado que ha sufrido algún tipo de lesión en su estructura corporal que está haciendo que pierda líquidos. Y estamos hablando de un shock hipovolémico. El paciente, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de accidente. Y ese accidente está ocasionando que el paciente pierda sangre. Si ustedes se dan cuenta, son enfermedades diferentes, con un proceso fisiopatológico totalmente diferente, pero que cursan con manifestaciones clínicas similares. Un paciente quemado, un paciente deshidratado, un paciente con shock hipovolémico presentarán, por ejemplo, lo que son datos como disminución de la presión arterial. Presentarán lo que es taquicardia. Estos pacientes presentarán, si hablamos y lo enfocamos a síndrome de insuficiencia renal aguda, presentarán, por ejemplo, lo que es una disminución de la filtración glomerular. Todos estos cursarán con lo que es oliguria, oligoanuria y anuria. ¿Sí? Fíjense, diferentes patologías que cursan con síntomas y signos similares. Pero a través de lo que es un estudio adecuado de la semiología, nosotros debemos ser capaces de interpretar
estos datos clínicos de forma correcta para saber cuál es la causa. ¿Sí? Ponemos el ejemplo de la intrarrenal y de la posrenal. La intrarrenal, el ejemplo más característico, la necrosis tubular aguda, las glomerulonefritis, las pielonefritis, por ejemplo. Y cuando hablamos de la posrenal, procesos obstructivos, tumores, cálculos, etc. Fíjense que tenemos igual otras patologías que tienen una causa etiológica totalmente diferente, tienen un proceso fisiopatológico totalmente diferente, pero la prerrenal, la intrarrenal y la posrenal cursan con sintomatología similar. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de diferenciar? A través de la interpretación correcta de síntomas y signos. ¿Qué es semiología, entonces? ¿Qué es lo que ustedes esperan aprender este semestre en semiología? ¿Qué es semiología? ¿Qué ¿No sería entienden ustedes el por estudio de semiología? los signos y síntomas? Porque logía es estudio de, y semios Listo. serían signos y síntomas, ¿no? Perdón. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañero es el estudio y es la interpretación correcta de los síntomas y signos que presenta el paciente. Para esto, doctores, ustedes tienen que tener una gran cantidad de conocimientos, ¿sí? Se supone que están en tercer año y se supone que han adquirido una gran cantidad de conocimientos previos. Todo lo que ustedes han visto en anatomía, en fisiología y en las demás materias, lo vamos a proyectar a lo que es la semiología. Eso es lo que vamos a aprender este semestre. Pero, antes de hablar de lo que es la interpretación correcta, que es lo que nos interesa, necesariamente debemos seguir una serie de pasos que nos permitan justamente realizar una interpretación adecuada. Y de eso trata nuestro primer tema. Antes de que yo interrogue a mi paciente, porque ese va a ser nuestro segundo tema, que está en relación con historia clínica, porque yo cómo consigo estos datos a través del interrogatorio. Pero antes de interrogar a mi paciente, lo que yo tengo que saber, primeramente, es cómo relacionarme con mi paciente. Y muchos de nosotros no sabemos relacionarnos con nuestro paciente. Este tema es importante dentro de semiología porque ustedes tienen que saber cómo abordar a un paciente. Porque depende de este primer tema el éxito que nosotros tengamos al construir nuestra historia clínica. Si yo no sé este tema, doctores, yo no voy a saber cómo construir una historia clínica de forma adecuada. Entonces, nuestro primer tema trata justamente de lo que es relación médico-paciente. Pregunta, ¿qué es un médico para ustedes? ¿O por qué están estudiando medicina para empezar? A ver, ¿qué nos dice Carla, María, José, Obando? Primeramente, ¿qué es un médico? Yo considero que es una persona con un bastante erudita en ese sentido, con mucho conocimiento, el cual sí o sí debe tener para poder em, afrontar em, todos los pacientes, o sea, todas las enfermedades que vaya a haber o síndromes que vaya a tener un paciente y debe tener el conocimiento como tal para poder realizar un buen diagnóstico, un buen tratamiento como es debido. Ya, está bien. A ver, vamos a dar paso a su compañero Andrés. Mauricio, ¿qué nos dice Andrés? Por usted que es un médico. Al igual, compartiendo un poco tal vez con mi compañera, considero que es una persona profesional que tiene que estar lo debidamente capacitada en
en lo que es el área de salud para poder realizar para poder realizar lo que es un diagnóstico correcto, una exploración correcta, ver, ver las diferentes tratativas o diferentes opciones que existen para el tratamiento y a la vez para que el paciente, si es como ha llegado con alguna afección, pueda salir de la misma manera, ¿no? Listo. ¿Qué nos dice Alejandra Fabiola Gutiérrez? Bueno, que es una persona capacitada para poder llegar a un diagnóstico tal vez de diferentes tipos de enfermedades que podemos presentar, ¿no es cierto?, en el día a día, o también puede ser no solamente una persona que trata, sino que también puede ser una persona que puede llegar al paciente, al usuario. Y Listo. no Está solamente... bien. No se olviden activar sus cámaras, por favor, ¿sí? Andrea Jaramillo Reynolds, ¿qué es para usted un médico? ¿No está Andrea? A ver, adelante, Andrea. Para mí un médico es una persona que está, como dirían mis compañeros, que está dispuesto y capacitado a tratar la enfermedad y reconocer cualquier tipo de enfermedad que se le presente con cualquier tipo de paciente. Listo, está bien. Todo lo que ustedes han mencionado es lo correcto, ¿no? Han hecho referencia a muchas palabras claves, por ejemplo, profesional, capacitado, con una gran cantidad de conocimientos, que sepa sobre técnicas, sobre procedimientos, para que sea capaz de resolver un problema. ¿Sí? ¿Y qué será un enfermo entonces? ¿O qué será un paciente? Lo vamos a denominar así, paciente. De ahí el nombre, ¿no? Relación médico-paciente. A ver, ¿qué nos dice Andrea Beizaga Ferrer? Un paciente es una persona que acude a un médico para solucionar, digamos, una enfermedad o una afección que pueda tener. Listo. ¿Qué nos dice Andrés Mauricio Parco? Bueno, en este caso el paciente tendría que ser una persona que llega con lo que sería tal vez una enfermedad, un desequilibrio de lo que es la homeostasis, que viene con la necesidad impérica de poder curar su afección, y a la vez de recibir cierto trato correcto del profesional. ¿Qué nos dice Brandon Adrián? Doc, ¿se me escucha? Ahora sí, te escuchamos. Paciente para mí sería una persona que tiene un malestar y acude al médico para poder mitigar o eliminar ese malestar. Listo. Bueno, lo que ustedes han mencionado, ¿no? Cuando hablamos de un médico, es lo que ustedes han mencionado, o sea, que el profesional en salud que es capaz de resolver los problemas de salud de una persona enferma, que es el paciente. Un paciente es aquella persona angustiada que acude a ese médico para que solucione ese tipo de problemas de salud, ¿no? Rescatando algunas palabras que ustedes han mencionado. Conocimiento. Gran cantidad de conocimiento. Alguna de sus compañeras había mencionado, ¿no? Erudito. Imagínense, es un problema con el cual yo me enfrento todos los años con los estudiantes de medicina. Bueno, muchos estudiantes son flojitos, no estudian, en varias ocasiones presentan quejas infundadas, que es culpa del docente, que el docente me odia, no sé. Ustedes saben mejor que yo, porque son estudiantes. Imagínense ese estudiante que no ha asistido a clases, que se enoja porque ha ingresado un tema de más,
que se molesta porque de los 50 temas el examen ha ingresado solamente de 10 temas y los otros 40 no. Y seguramente ustedes alguna vez han escuchado y ustedes han cometido ese error de decir, nos ha hecho estudiar en vano. Nuestro docente nos ha dicho que estudiamos 30 temas para nuestro examen parcial y solamente he ingresado 2. Y los 28 restantes, ni una pregunta. Y se quejan. Va a coordinación, levantan el reclamo, etc. Bueno, no han estudiado en vano. Les va a servir en algún momento de su vida, ¿no? Imagínense que ese médico que se queja y que solamente quiere estudiar para aprobar la materia, se enfrenta a un paciente en la vida real. Qué vergüenza, ¿no? Decir, yo no he estudiado para mi examen unidad cardiológica, porque le tengo terror al electrocardiograma y terror a valvulopatías. Pero sí estudié bien la parte de neumología, porque es más facilito. ¿Por qué mejor no consulta con ese mi amigo que ha estudiado y no conmigo? Porque yo no sé. Ustedes van a ser formados como médicos generales. A diferencia de un especialista, ustedes tienen que tener un dominio de varias ramas, por ejemplo. No un dominio tipo especialista, pero sí un dominio general. Y tienen que ser capaces de solucionar los problemas de salud de esta persona que se enferma. ¿Sí? Nos vamos a olvidar un poquito de relación médico-paciente y solamente vamos a hacer referencia a lo que es una relación. ¿Qué es una relación para ustedes? Cualquiera, por favor. El que levante la mano puede responder, ¿sí? Recuerden que la participación vale puntos, doctores. Son 2 casillas de participación práctica que tenemos que llenar hasta el primer parcial. Entonces, entre más participen, mejor. Aquellos que no van a participar, lamentablemente en esas casillas van a tener 0 y 0. ¿Sí? Así que hagan el esfuerzo por participar, por favor. ¿Qué es una relación? Háblenme de una relación. Para ustedes, ¿qué es una relación? La interacción entre una persona y otra. La interacción entre una persona y otra. ¿Qué nos dice Carla, que también levantó la mano, y Vanessa, que también levantó la mano? Primero, Carla, adelante. Exactamente como dijo mi compañero, más que todo la interacción verbal y física de 2 personas. La interacción verbal y física de 2 personas. ¿Qué nos dice Vanessa Barral? Comunicación. Una relación es comunicación. Comunicación. ¿Sí? Bueno, doctor, a ver, ¿quién más? Adelante. Francisco. A mi parecer una relación es un lazo entre 2 personas la cual se basa en una confianza la cual va creciendo cada vez más para que así puedan dialogar de mejor forma, como mencionó mi compañero, ya sea física o verbalmente. Listo. Bueno, vamos a poner el ejemplo que ustedes acaban de mencionar y un ejemplo que sus compañeros habían mencionado esta mañana. ¿Sí? Alguno de sus compañeros me mencionó lo siguiente. Me dice que una relación es la interacción entre varias personas. Bueno, hasta cierto punto es verdad, pero vamos a quedarnos con lo que ha mencionado Francisco, ¿no? Debe ser interpersonal. Entre 2 individuos solamente. En este caso, entre el médico y su paciente. Pongamos el ejemplo que sus compañeros han puesto esta madrugada. Hablemos de una relación entre varias personas. A ver, cualquiera de ustedes deben tener relaciones amorosas. ¿Qué pasaría si esa relación sentimental que ustedes tienen con su pareja, bueno, descubren que no es interpersonal, sino que esa su pareja tiene 2 o 3 novios o novias más?
¿qué pasaría con su relación? Se pierde la confianza. No hay confianza, ¿verdad? No hay confianza. Se rompe la relación. ¿Y qué pasa si se rompe la relación? Si no hay confianza. No hay manera de proceder a una comunicación. No existe lo que es una comunicación. Las personas ni se miran, dejan de hablarse, que probablemente a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando estaban en el colegio o en la universidad, estaban enamorando con una persona, resulta que esta persona les ha engañado y ustedes ya ni le hablan, ya ni le dirigen la palabra. Y qué incómodo, ¿no? Tener que pasar clases con él o ella en el mismo grupo, estando allí el novio actual o la novia actual, ¿sí? Ese tipo de problemas, por así decir, evitan que nosotros obtengamos datos en un paciente. Yo les pongo una experiencia, bueno, que hace varios años atrás la he tenido, cuando era estudiante todavía, cuando estaba realizando el último año de medicina, cuando estaba realizando el internado, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido en aquella ocasión? Les pongo en contexto un poquito qué es lo que ha pasado. Estaba rotando el servicio de ginecología y nuestros docentes de ginecología tenían mucha confianza en nosotros. Además que, bueno, el servicio de ginecología o la rotación de ginecología, mejor dicho, lo estaba realizando en un hospital público. Entonces teníamos la facilidad de tener mayor contacto con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, mis docentes o mis tutores esa noche desaparecieron. Se fueron porque tenían una fiesta, un amigo se estaba casando y nos dicen, ¿saben qué? Les dejo mi sello y ante cualquier situación nos llaman. Bueno, la noche tranquila, no pasó nada. Los doctores nos llamaban cada media hora preguntándonos si es que había una paciente de riesgo que necesitaba atención y todo. Bueno, nuestra respuesta era no, porque no había pacientes. Como a las 3, 4 de la mañana, llegó una paciente con sangrado transvaginal de 17 años de edad. Bueno, nosotros ya nos imaginábamos qué era, pensábamos que era un aborto, entonces llamamos a nuestros docentes, pero ya no nos contestaron, ¿sí? Así que ni modo, nos hemos tenido que hacer cargo de la paciente. Sin embargo, la paciente no acudió sola, acudió en compañía del papá y de la mamá. El grupo en el cual yo estaba y en el que hacía mis guardias eran de pura mujeres, ¿sí? Yo era el único varón de un grupo de 6 personas. Entonces, por no despertarles a mis compañeras, por evitar incomodarles o para que descansen, cuando nos llaman al servicio, yo me levanto y voy a atender a esta paciente. Y el papá totalmente intransigente, ¿sí? Yo le explico al papá que tenía que realizar un examen ginecológico, que es la colocación de un espéculo al canal vaginal para ver de dónde proviene el sangrado. Y el papá me dice, usted no va a hacer ese examen, no va a realizar ese examen en mi hija. Yo ya sé qué tiene, porque yo antes de asistir acá al hospital, he asistido a un centro de imagen donde le han realizado a mi hija una ecografía de sus riñones y de vías urinarias. A mí no me servía para nada, porque si nosotros comparamos a un paciente varón con una paciente mujer, bueno, en el varón no hay donde perderse. Sabemos de dónde sangra. En cambio, en una persona de sexo femenino es mucho más complejo por la anatomía propia, ¿no?, de su género. Tengo que realizar este examen. El papá no va a realizar. Bueno, ante la negativa y como tenía varias compañeras, las llamo a ellas y ellas le llevan el servicio de ecografía. Y donde evidencian que estaba embarazada
en el servicio de ecografía le han realizado la especuloscopía, no en el consultorio, para evitar justamente esa, podríamos decir, el obstáculo que eran sus padres. Y bueno, ellas han podido observar a través de la especuloscopía que el sangrado provenía de el cuello uterino, o perdón, del orificio uterino, y que tenía unas pastillitas blancas alrededor del cérvix. ¿Sí? Bueno, yo hablo con mis compañeras, ya sabíamos cuál era el diagnóstico, y por historia clínica, que va a ser nuestro segundo tema, yo estoy obligado a realizar ciertas preguntas, que son muy incómodas. Es por eso que yo, antes de realizar lo que es la historia clínica, debo ganarme la confianza del paciente. Imagínense, ustedes no me están viendo, no me conocen. A partir de la siguiente clase les dije, nos vamos a conocer, nos vamos a ver los rostros, no tenemos confianza. Y yo les pregunto a ustedes, así, en nuestra primera clase, dígame, por favor, a ver, ¿a quién? A Adrián Mateo Velarde. Dígame si alguna vez ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Estamos acá reunidos 53 personas. ¿Sí? ¿Cómo me respondería Adrián Mateo? ¿Alguna vez ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? No. ¿Cuántas parejas sexuales tiene? Ella no responde, su compañero, ¿no? Entonces, fíjense que el problema de que nosotros nos encontremos y realicemos este tipo de preguntas, donde existe una gran cantidad de individuos, condiciona una respuesta. Supongamos que la novia de Mateo está en este grupo, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuántas parejas sexuales tienes? Él puede tener 10, pero porque la novia está en este grupo va a decir una. O probablemente diga ninguna al escuchar la palabra pareja o las palabras, ¿no? Parejas sexuales. Probablemente no quiere hablar más de su vida privada. Él no quiere exponer, por ejemplo, a su compañera que mantienen relaciones sexuales y evita ese tipo de información. Entonces la respuesta está condicionada siempre por las personas que nos acompañan. Ponemos otro ejemplo. A ver, en este caso, Javier Rivera asiste a la consulta de un urólogo. Es una suposición, ¿sí? No se moleste. Resulta que asiste por presentar una lesión que sugiere una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Ese va a ser tu motivo de consulta. Tienes lesiones que sugieran una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, la presencia de verrugas genitales. Y asistes con la mamá o con el papá. El urólogo te va a preguntar cosas que probablemente tú no creías que te iba a preguntar. La primera pregunta que te va a hacer, inicio de vida sexual activa. Estás al lado de la mamá y del papá. ¿Cómo respondería Javier? Mira la cámara, Javier, lo está pensando, está dudando. Fíjense, con un ejercicio estamos dudando. ¿Qué sucederá en la vida real? ¿Sí? Otra pregunta que te va a hacer el urólogo va a ser la siguiente. ¿Contratas servicios sexuales? No. Fíjense cuál es la respuesta, ¿no? No, porque probablemente esté allí el papá o esté la mamá. ¿Sí? Y volvemos al ejemplo de esta experiencia que yo les he mencionado. Le preguntamos a la señorita, inicio de vida sexual activa, ni respondió, solamente movió la cabeza, hizo el gesto de no. Número de parejas sexuales. El papá se enojó. Me dice, mi hija le ha dicho que no ha iniciado relaciones sexuales. Y usted le está preguntando sobre el número de parejas sexuales. ¿Usas métodos anticonceptivos? Y el papá poco así me pega y me dice, mi hija ha dicho que no. Y punto. Una vez que hemos logrado separar a los padres de la paciente, ya no había hoy la necesidad de mentirnos, porque ya sabíamos el diagnóstico. ¿Sí? La persona estaba
presentando un aborto en curso. Inicio de vida sexual activa, 15 años. Número de parejas sexuales, 3 parejas sexuales tenía esta persona. Y justamente había decidido abortar porque no sabía de cuál de sus 3 parejas sexuales era el producto. ¿Sí? ¿Usas métodos anticonceptivos? Sí, solamente el de Barrera, pero en alguna ocasión, nada más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, condiciona la presencia de otras personas en la consulta médica que esta relación se vea afectada. ¿Sí? Ahora, ¿existen excepciones? Existen excepciones. Muchas veces es necesario que un familiar acompañe la consulta médica. ¿En qué casos, por ejemplo? Yo les pongo uno. Cuando ustedes eran niños, cuando tenían 1 año, 2 años, no podían hablar, no podían caminar, no podían expresarse, sin embargo estaba allí el papá y la mamá para decir qué síntomas tenían, qué signos habían observado, para que su médico pediatra llegue a un diagnóstico adecuado. Esa es una excepción. Otra excepción, Un en paciente la cual se ha psiquiátrico. permitido eso. Un paciente psiquiátrico, por ejemplo, ¿sí? Que sufra de enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, que sufra de narcisismo, una personalidad bipolar o ya un estado diagnosticado de bipolaridad como tal, tantas cosas. ¿Qué más? Un paciente con retraso Un paciente mental, un paciente inconsciente. autista, un paciente inconsciente, por ejemplo, ¿no? Un paciente inconsciente va a llegar al servicio de emergencia con los ojos cerrados, desmayados, sin poder hablar, sin poder comunicarse. Necesita de otra persona para que explique qué es lo que ha sucedido. En ese caso está permitido. ¿Qué más? Un Paciente paciente con que ha demencia. demostrado ser de baja confianza. Todavía no vamos a hablar de baja confianza, ¿no? ¿Qué más? Una ¿Algún persona que paciente? viene de un trauma, como por ejemplo Un una paciente de violación. tercera edad. Un paciente de la tercera edad, por ejemplo. ¿Sí? Un paciente de la tercera edad tenemos 2 extremos de la vida, ¿no? Un paciente pediátrico y un paciente anciano. Si el paciente, por ejemplo, es anciano, no necesariamente tiene que tener lo que es una alteración mental para que exista la consulta médica. Yo les pongo un ejemplo muy cercano en mi familia. Yo tengo mi abuela que tiene sus 80 y tantos años, que es cardiópata, sufre de fibrilación auricular, hipertensión, tiene el antecedente de haberse realizado una cirugía, por ejemplo, cardíaca, un recambio valvular, etc. Lúcida, habla, conversa, te reconoce, no sufre de demencia, es una persona con la que puedes mantener una conversación de forma natural, normal, sin ningún tipo de complicación. Pero cuando yo le pregunto sobre su medicación, ella no sabe. ¿A quién tengo que preguntar sobre la medicación? A mi prima. Mi prima es la que sabe, bueno, qué es lo que consume, cuándo consume, en qué dosis consume, cuándo ha sido su última consulta, cuándo va a ser la siguiente consulta. Entonces, hay excepciones cuando hablamos de una relación, ¿sí? Lo ideal es que la relación sea interpersonal, entre médico y enfermo, sin que exista una tercera persona. Ya les he puesto el ejemplo. Si hay una tercera persona de por medio, generalmente esa tercera persona hace que esa relación no funcione. Y eso es lo que queremos evitar en la práctica clínica. ¿Sí? Obviamente tomen en cuenta estas excepciones que les he mencionado. ¿Listo? Ahora, bueno, ya sabemos que es una relación. Entonces, ¿qué es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es aquella relación propiamente dicha, interpersonal, entre lo que es el enfermo y lo que es el médico. Recuerden que el enfermo es aquella persona, bueno, que acusa de una enfermedad, que tiene una patología y que acude justamente a su médico porque en teoría él es el que tiene la capacidad, el conocimiento y la técnica para resolver su problema de salud. ¿Sí? Ahora, vamos a realizar esta actividad, porque están muy calladitos. Quiero que ustedes me digan cuáles son los componentes o los factores que pueden afectar o interferir en una relación. Nuevamente les repito, nos vamos a olvidar de las palabras médico-paciente. Vamos a hablar de una relación normal. El idioma.
El idioma, ¿cómo puede afectar el idioma? ¿Ustedes creen que el idioma puede afectar la relación entre Sí, dos Doc, personas? Sí. ¿Cómo? porque, o sea, el código no va a llegar bien dentro de la comunicación como tal. Porque si no entiendo lo que me quiere decir, o sea, hay otras formas de comunicar que podría ser por medio de los gestos, pero las preguntas directas no van a poder realizarse tan efectivamente como uno desearía. Listo, a ver qué nos dice Noelia, que también levantó la mano. Adelante. Un ejemplo claro sería, digamos, trabajando en un hospital en el área rural, que por decir nosotros no hablamos tan bien el idioma quechua y nuestro paciente sí, y él nos va a hablar en ese idioma, va a tratar de explicarnos sus síntomas, sus signos, todo, pero nosotros no vamos a lograr entender. Entonces el paciente no se va a sentir conforme con nuestro desempeño. Listo, a ver qué nos dice Adrián Mateo. Otro factor que puede entorpecer la relación entre dos personas es ser que una de ellas se muestre hostil hacia la otra. Ya, también puede ser. ¿Qué nos dice Vanessa, que también levantó la mano? Luego Tal vez Carla y luego Ricardo. el lugar en el que se va a establecer la relación, si va a ser en un lugar incómodo, la persona no va a poder desenvolverse de acuerdo a lo que se le requiere, ¿no? Ya, ¿qué nos dice Ricardo? También es posible que sea interferido porque la persona no tenga la suficiente confianza como para hablar con la otra y por eso incluso cuando pregunta algo muy puntual responde con algo diferente o incluso puede llegar a mentir. Ya, a ver Carla, María. El comportamiento de una de las personas, porque algunos son algo maleducados y duros. Por ejemplo, hay algunos médicos que tratan mal a las personas mayores porque no tienen suficiente paciencia. Listo. Bueno, vamos a hablar entonces del respeto. ¿Sí? Doctor, Como primer punto. Adelante, Jimena. no sale que levante la mano. Era recién. Yo considero que el ruido y también la interrupción, porque hay veces que, bueno, yo he ido a consultorio y a veces la enfermera entran sin golpear, entonces eso igual interrumpe la comunicación. Listo. Lo vamos a resumir toda esta última parte que ustedes han mencionado como respeto. ¿Sí? Existen normas que nos rigen de educación y de buena costumbre, ¿no? O de buenas costumbres, que deberíamos tener mínimamente para tratar con respeto a una persona. A ver, algo que es común en la práctica clínica y que ustedes van a observar con frecuencia, que está muy mal realizar, es lo siguiente. A ver, vamos a incomodar a alguien. ¿A quién incomodamos? Doctores, de sus compañeros o compañeras. A ver, Andrés, ¿qué pasa si yo a Andrés le digo mi amor? Es nuestra primera clase. Tenemos 1 hora y 20 minutos. Yo no le digo a Andrés, Mauricio. Le digo, a ver, mi amor, contesta la pregunta. Se está riendo Andrés, probablemente le gusta que le llame así, no sabemos. ¿No? A ver, ¿cómo se siente Andrés? Se ha sonrojado Andrés. ¿Le ha gustado que le llame así? No, la verdad es que no, pero ¿Por qué gracias. no? ¿Por qué no? Es amable, es tierno, es Considero, amoroso. considero desde mi perspectiva que, o sea, ese piropo, esa llamada no está dentro de lo que es la relación dentro del docente y el estudiante. No sería de una manera correcta, según yo. Exacto, ¿no? Las cosas que pensará Andrés, ¿no? Me ha visto con la gorrita, le gusta mi pinta, no sé, probablemente tenga por allí alguna preferencia sexual el doctor que no quiero conocer, mejor la corto allí, punto, listo. Fíjense que lo hemos puesto incómodo a su compañero. Y dentro de la práctica clínica, uno muchas veces utiliza ese tipo de palabras. Mi amor, mi reina, princesa, preciosa, linda, hermoso, hijito, papito, mamita, que está mal. ¿Sí?
Ahora, eso también forma parte de nuestra cultura, que es otro factor que puede afectar la relación entre dos personas, ¿no? Ese choque cultural. ¿Hay algún compañero brasilero que tengan ustedes por acá? ¿Hay alguien que sea del Brasil? Ninguno, ¿sí? Hay algo que yo siempre he escuchado a mis alumnos brasileros. Una palabrita que muchas veces la han mencionado en clases, cuando ponemos este ejemplo. El boliviano tiene preconceito con el brasilero. ¿Por qué? Es que no nos gusta mucho, o al boliviano no le gusta mucho. Fíjense, él cómo habla, ¿no? El boliviano no gusta mucho de cómo hablamos nosotros. Somos alegres, nos gusta gritar, y probablemente han escuchado eso en sus compañeros brasileños, ¿no? Se encuentran a 1 metro de distancia, pero se están hablando gritando. Parte de su lengua, parte de su idioma, ¿sí? Parte de su cultura. Lo mismo, por ejemplo, sucede en nuestro medio. Tenemos una sociedad que es muy dividida, ¿no? Cambas, collas, cochalas, chapacos, etc. ¿Cómo habla el cochabambino? ¿Cómo pronuncia la R? Espérame un ratito, ¿sí? En vez que diga un ratito, un ratito. ¿Cómo pronuncia la R el paseño? Zatito, ¿sí? Z es mucho más pronunciada. Pueden afectar ese tipo de situaciones la relación entre dos individuos con total seguridad, ¿sí? Yo les aseguro que ustedes probablemente, bueno, les ha causado gracia cuando ha salido este presidente Evo Morales, se ha puesto de moda, ¿no? Un videíto donde los ciudadanos del Alto han salido marchando, ¿no? En vez que digan guerra civil, decían guerra civil, creo, no sé, ¿no? Y nos ha causado gracia. Imagínense que nosotros tengamos ese modo de hablar de forma despectiva frente a un paciente de este tipo de regiones. Va a dañar completamente lo que es la relación. ¿Sí? Existen varios factores. Vamos a desarrollar cada uno de esos factores en las siguientes clases. Les pregunto lo siguiente, a ver. ¿Ustedes creen que el factor económico es un factor que puede interferir con la relación entre dos personas? El factor económico o socioeconómico. Doctor, ¿sí? Más bien eso sería parte de lo cultural, dependiendo de en qué ha crecido, qué sabe el paciente y el médico al respecto. Más adelante vamos a ver otro factor que afecta a la relación, es la cultura de un individuo. Sí, es verdad. Pero a ver, vamos a enfocarnos a la pregunta que les he realizado. ¿Ustedes creen que el factor económico, socioeconómico, afecta una relación? Olvídense de relación médico-paciente. Háblenme de las relaciones que ustedes tienen como estudiantes, como personas, como individuos, como ciudadanos. Yo Yo creo creo que sí tiene mucha importancia, ya que, digamos, si un paciente es humilde y va a una clínica y pues el doctor se ve así que no es igual a los de su comunidad, pues yo creo que de alguna manera va a tener algo de miedo en decir o contarle alguno de sus síntomas o algo de lo que está pasando. Ya, está bien, pero estamos hablando de la relación que ustedes tienen como compañeros. Doctor, ¿El yo creo que aspecto sí socioeconómico influye afecta? en el trato. Por ejemplo, si hablamos de relación en global, cuando a veces una persona que no va bien vestida a una tienda no la atienden de la misma forma que una persona, por ejemplo, que va con traje. Entonces, considero que sí influye en nuestra sociedad la relación de lo económico con una persona que quizá tenga mejores recursos a una persona que tenga bajos recursos. Listo, está bien. A ver, les pongo un ejemplo. A ver, ¿a quién preguntamos? Vamos a preguntar a cualquiera de ustedes. A Saraí.
Alba Flores, que ha levantado la mano. A ver, Saraí. Le pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? ¿Le gusta ir al cine, Saraí? Sí. Sí, le gusta ir al cine. ¿De dónde es, Saraí? Yo de aquí, Cochabamba. De Cochabamba. Bueno, como cochabambina sabe que los días miércoles en el cine eso era el 2x1, ¿verdad? Sí. Listo. Supongamos que usted tiene un novio y ese novio le invita al 2x1, un día miércoles. ¿Cómo se sentiría? Te dice, vamos al No. cine, pero solo el miércoles. Y él te dice así, es claro contigo, pero solo el miércoles podemos ir. No sé, porque el miércoles suele ser muy lleno y es como que todos se van y corren por un asiento, entonces es como Ya, muy está incómodo. bien, ¿no? Es lleno, Pero hay mucha gente en el lugar, probablemente tengan que hacer fila, etcétera. Pero le acepta la primera salida a él porque le gusta, le agrada, quiere tener una relación con él. La siguiente semana le invita de la misma forma al cine. Dice, igual vamos al cine, pero también miércoles. Pero en esta ocasión, él lo que hace es lo siguiente. Te pide permiso para hacer algo. Te dice, mira, no compramos las pipocas del cine porque son caras. O sea, gastar 40 pesos en las pipocas me parece carito, Saraí. ¿Por qué mejor no compramos de la señora acá del carrito? Con 40 pesos nos compramos todo el carrito, incluyendo a la señora, la podemos contratar para que nos lleve las pipoquitas dentro de la sala. ¿Sí? ¿Cómo se siente, Saraí? ¿Qué pensaría? no sé, de pronto me sentiría, o no sé, un poco incómoda, no por el hecho de que tengamos que comprar, sino por el hecho que tal vez sí él estará haciendo un esfuerzo para ir. Entonces yo le diría que tal vez podamos compartir el gasto y normal para... Ya, está bien. La siguiente semana le dice lo mismo. ¿Sabe qué? Vamos al cine, pero bueno, esta vez yo compro las... No, mejor hagamos lo siguiente. Tú compras tu entrada, yo compro mi entrada. Las pipocas las compramos de la señora que vende acá en el carrito afuera y metemos una Coca-Cola de 2 litros de contrabando en tu mochila. Como acabas de salir de la universidad, metemos la botella allí. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría? A ver, otra vez. no sé, como que un poco de adrenalina y sí, yo creo La, que sí, sería la primera interesante. vez, la primera vez puede resultarles aceptable. La segunda vez también. Pero a medida que pase el tiempo y si este tipo de conducta es reiterativa, yo les aseguro que ya no les va a parecer nada agradable. ¿Sí? Aparece otra persona, otro compañero suyo que está interesado en salir con usted y le dice, ¿sabes qué? Vámonos al cine, yo voy a contratar toda la sala para nosotros dos porque solamente yo quiero que veamos la película nosotros dos, nadie más. Y bueno, nos vamos a ir a aquellas salas que tienen el servicio VIP y nuestros asientos van a ser aquellos que son tipo sofá. De entrada es 200 pesos por persona, o sea, una nada para mí. Sinceramente, a ver, ¿a quién prefiere? ¿Al que compra alimento de contrabando o a aquella persona que es capaz de darle ese gusto? Depende mucho de cómo sea la persona, Te gusta, es el gemelo pero del si los otro. dos me gustaron por igual, así, si fueran súper Sí, iguales. ¿a cuál escoge? Con los Ya, mismos fíjate, valores, todo igual. el silencio, ¿no? Tiene los mismos valores, son gemelos, uno gana más, el otro gana menos, uno es rico, el otro es pobre, etcétera. Fíjense cómo afecta el plano económico una relación. Y eso ustedes también, doctores, lo experimentan ahora que son estudiantes. Seguramente han visto dentro de sus grupos que hay personas que, bueno, comparten ciertos gustos, comparten cierto estilo de vida, que entre ellos se reúnen, por ejemplo. De aquellos compañeros que simplemente no comparten las actividades que ustedes realizan con frecuencia, los separan
Puede ser de una forma inconsciente, pero lo hacen. ¿Sí? Un ejemplo característico. Todo el mundo ahora presumiendo el último iPhone que salió. Yo tengo el 12, tú te has quedado en el 10. Fíjense, no debería afectar una relación, pero lamentablemente afecta. ¿Y cómo creen que esos ejemplos que yo les he dado de una relación que ustedes tienen entre compañeros, entre amigos, es capaz de afectar la relación médico-paciente? ¿Qué tiene que ver en este caso lo que es el factor económico para que interfiera en la relación entre un médico y un paciente? Mientras ustedes van pensando, yo les comento lo siguiente. No debería afectar, pero lamentablemente afecta. Y nosotros como médicos debemos tener empatía con este tipo de personas, ¿sí? Con este tipo de situaciones. Probablemente no todos van a tener nuestra misma, vamos a decir, suerte, privilegio de estudiar en una universidad privada. No todos van a tener, por ejemplo, el privilegio de encontrarse económicamente bien posicionado, ¿sí? Y como médicos debemos olvidarnos de esto. Cualquier paciente que asista a nuestra consulta, sin importar la condición económica que tenga, tiene que recibir el mismo trato, ¿sí? ¿Cómo creen que afecta la economía en la relación médico-paciente? Doc, o sea, por un lado, viéndolo, o sea, desde dos perspectivas, por un lado puede ser el mismo tratamiento el que varía, o sea, por el factor económico, y por otro lado, sin ser una condicional, siempre se habla de socioeconómico, o sea, un factor socioeconómico, porque socialmente hablando, pues, se podría ver que tienen menores, o sea, una menor cantidad de conocimiento. Insisto, no es una condicional, o sea, hay casos que se separan de esto, pero también eso puede afectar un poco la explicación que uno puede tratar de darle, aunque eso también depende, ¿no?, de qué tan buen médico uno termina siendo, ¿no?, para explicar a todo tipo de paciente. Bueno, está bien, ¿no? Como les había mencionado, lamentablemente afecta, no debería afectar. Desde el punto de vista, les pongo un ejemplo. Vamos a hablar de nuestra sociedad, ¿no? Haciendo referencia a lo que su compañero ha mencionado, ¿no? Socioeconómico. Hablamos de la provincia Cercado, la ciudad de Cochabamba. Tenemos el hospital de Los Ángeles. 2 cuadras hacia el este está la Caja Cordes, ¿sí? De este hospital, 2 cuadras hacia el sur está la Clínica Bolívar. Unas 5 cuadras un poco más hacia el sur oeste está la Clínica Cobija. Tenemos el Hospital Univalle, que estará a unas 5 o 10 cuadras, por ejemplo. Tenemos Aranjuez, tenemos Los Olivos, tenemos María de los Ángeles, tenemos el gastroenterológico. Al lado del gastro está el Viedma, al frente del Viedma está la Escuela Técnica de Salud, detrás del Viedma está el Germán Urquidi. Aquí va el ejemplo. En estos pocos kilómetros cuadrados tenemos como 20 hospitales en nuestra provincia, ¿sí? Y en otras provincias alejadas, Chapare, Sacaba, ¿no? Sacaba, Sipe, Quillacollo, Colcapira, no existe un hospital de tercer nivel. ¿Qué tiene que ver eso con la economía? Si una persona tiene los recursos económicos para asistir, por ejemplo, a lo que es un hospital de tercer nivel privado, lo hace porque tiene los recursos económicos. ¿Y qué diferencia existe entre este hospital privado de tercer nivel y una caja, un seguro de salud? Que lamentablemente la atención no es la misma. Ustedes asisten a un hospital privado, gastan sus 150, 200 bolivianos para la atención médica y el médico les va a atender con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Ustedes van a poder conversar con el médico media hora. Van a poder resolver todas sus dudas. Incluso al terminar su consulta en muchos hospitales, el servicio de atención al cliente les va a decir o les va a preguntar cómo ha sido la atención con ese médico. Se ocupa mucho de su personal.
¿sí? De ofrecer lo que es un servicio de calidad humana y no solamente profesional. Pero cuando asisten a las cajas, yo sé que ustedes, bueno, nunca han trabajado en estos lugares. ¿Cómo será? Puede ser el mismo profesional que trabaje, pero su tiempo es limitado. En 3 horas tiene que atender 6 pacientes, 8 pacientes. 5 minutos es más que suficiente para atender a este paciente. ¿Cómo creen que será la atención en este hospital? Estamos hablando del mismo profesional. Va a ser totalmente deficiente. ¿Sí? Lamentablemente sucede esto en nuestro medio. Y en nuestro medio podemos observar esto con mayor frecuencia que en otros lugares. No debería ser así, pero sucede con frecuencia. Ustedes han visto también acá, ¿no? Que los hospitales privados, por la inversión privada que se realiza, están mucho mejor equipados que los hospitales públicos. Cuando el que recibe mayor cantidad de recursos económicos son los hospitales públicos. Entonces, lamentablemente es una condicionante. En resumen, aquella persona que tiene la posibilidad económica de costearse un servicio de salud caro, tiene una atención mucho más privilegiada, a diferencia de aquel que no tiene los recursos. No debería ser así, pero lamentablemente es así. No solo en nuestro país, sino en toda América Latina. ¿Sí? ¿Qué otro factor, además del socioeconómico? Ustedes han mencionado hace algunos minutos el idioma. ¿Cómo es que el idioma puede afectar una relación? Les pongo un ejemplo. Hablamos otra vez de sus compañeros brasileros. Alguna vez he visto, bueno, he sido testigo de una circunstancia donde uno de estos ciudadanos brasileros, sin querer, ha terminado golpeando a una señora de pollera. Le ha empujado sin querer, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho este ciudadano brasilero? Se hizo a un lado y pronunció la palabra opa. ¿Qué creen que ha pasado? Eso es lo que hizo. Se hubiera molestado más la señora, ¿no? Se ha molestado más. Se lo ha comido. ¿Sí? Le ha lanzado una ametralladora de palabras, pero terrible. Sí, le he hecho recuerdo a la abuelita, la mamá, a todos. ¿Sí? Se ha ofendido la señora porque este ciudadano dijo opa. Pero, ¿qué será opa para una persona? Para un compañero suyo brasilero. Creo que es como de sorpresa, más o menos, ¿no? Como decir, perdón, disculpe, opa. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo el idioma puede dañar una relación. Claro, en su idioma, ese ciudadano brasilero dijo, perdón, lo siento, disculpe. Pero en nuestro idioma, ¿qué sopa? Tonto. Tonto. Sons. ¿Sí? Torpe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es otro ejemplo de cómo el idioma y el lenguaje, y más adelante vamos a hablar de esto, puede dañar la relación médico y paciente, ¿sí? Para la siguiente clase quiero que me digan eso. ¿Por qué el lenguaje técnico que utilizamos nosotros es capaz de interferir con la relación de nuestro paciente? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Les voy a dar un ejemplo. A ver, ¿qué nos dice Noelia Jocelyn? ¿Qué es melena para usted, Noelia? Cabello abundante. Cabellito tipo Dora la exploradora, ¿no? Pero en medicina es una palabra que utilizamos para hacer referencia a algo, ¿sí? Yo le pregunto, a ver, a Jimena Belén Zambrano, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Lamentablemente su hermanito tiene un hematoma subgaleal. Chao, en trance, no sabe qué es. Ella sabe que es algo grave, que probablemente muera su hermanito, pero estamos haciendo referencia a un chinchón.
¿sí? Que es el término médico para hablar de una colección de sangre a nivel del cuero cabelludo. Entonces quiero que me expliquen eso en la siguiente clase. ¿Cómo es que nuestro lenguaje técnico es capaz de afectar la relación médico-paciente? Y tomando en cuenta ese punto, ¿cómo debemos dirigirnos a nuestro paciente? ¿Sí? Listo, doctores, se nos ha terminado el tiempo, así que nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día, chicos. Un gusto conocerles. Chao, chao. Igualmente, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doc, una